Buenos días, les habla Alberto Coz Hernández Financial para analizar el tipo de cambio dólar peso chileno. Durante la semana pasada hablamos de que el gráfico nos indicaba que podíamos haber llegado a una zona de soporte, al menos momentáneo, en la zona de los 4.75, 4.80. Esta zona durante la semana pasada finalmente se consolidó como zona de soporte y dijimos que eso podía producir un rebote, al menos un rebote momentáneo. Desde finales de diciembre de 2011, como venimos diciendo, el tipo de cambio dólar peso chileno ha entrado dentro de una espiral bajista que a día de hoy podemos decir que todavía continúa, pero que llegado a esa zona entre los 4.75 y 4.80 podía producirse un rebote para alguna manera quitar la presión bajista tan fuerte que hemos experimentado durante el último mes y medio. Esa zona de los 4.75, 4.80 nos indicaba una zona de soporte que viene a confirmarse por, digamos, la atenuación en la formación de iconos del Heikin Ashi, que es este indicador que nosotros seguimos y que, como ven, también ha funcionado para detectar los movimientos alcistas. Aquí el Heikin Ashi es claramente bajista todavía a día de hoy, aunque en esta zona de aquí ha empezado a hacer una zona de soporte que ya nos los indicaba, por un lado, la formación de estas velas en la zona de los 4.75, 4.80 con una llegada a una parte inferior a la zona de 20 en el RSI que nos indicaba aquí que se estaba empezando a formar un suelo y que podía haber un rebote. Si se fijan ustedes y tomamos el gráfico de Fibonacci desde los máximos últimos que se dejaron en la zona de los 525 a finales de diciembre y lo llevamos hasta el mínimo marcado en la zona de los 4.75, 4.73, 33, más o menos la zona de los 4.75 redondeando, y marcamos ese Fibonacci, vemos cómo durante la semana pasada ese apoyo en la zona de los 4.73 hizo que se generara un fuerte rebote que nos llevó aproximadamente a la zona del 38.2 retroceso del Fibonacci. Muchas veces decimos que en ocasiones durante las tendencias bajistas es donde se suelen producir los rebotes alcistas más fuertes. Muchas veces cuando estamos dentro de una tendencia alcista los precios suben y corrigen de una manera escalonada, pero muchas veces los movimientos al alza más fuerte que podemos ver en bolsa y también en divisas es cuando se viene en una gran tendencia bajista y de repente hay movimientos alcistas que son simplemente rebotes para corregir en parte esa tendencia bajista tan fuerte, que es lo que se produjo la semana pasada. Hablábamos que esa zona de los 4.73, 4.75, 4.80 aproximadamente era una zona de rebote. En la zona de los 4.76 fue donde nosotros recomendamos que se podían iniciar estrategias alcistas, más o menos en esta zona de aquí, si lo recuerdan por nuestros gráficos, y hablábamos de un primer objetivo claro en la zona de los 4.83 y un segundo objetivo en la zona de los 4.88, 4.90. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta zona de los 4.88, 4.90 es una zona que funcionó como soporte en el retroceso 61.8 Fibonacci de la gran subida que vimos en el mes de septiembre del año pasado. Luego también actuó como soporte durante el mes de junio, después de las grandes caídas, fue una zona que intentó soportar y dijimos que una vez habiendo perdido esta zona, la tendencia bajista continúa con fuerza, pero que nos está faltando un pullback, es decir, una vuelta, un rebote a la zona del soporte importante que se había perdido y que ahora pasa a ser resistencia. Al pasar a ser resistencia, si se fijan, durante la semana pasada se llegó a esta zona de los 4.88, 4.90 y justo ahí, en esa vela diaria, se deja una gran sombra superior, demostrando que esto que anteriormente era un soporte importante ha pasado a ser una resistencia que no va a ser fácil de pasar. Mientras esta resistencia de los 4.88 no se pase, la tendencia bajista continúa sin novedad y el día que podamos pasarla con fuerza podremos confiar en que el movimiento alcista que se inicie en ese periodo va a poder tener una continuación en el tiempo. Los objetivos que nos marcamos la semana pasada, si bien decíamos que igual entrar largo en esta zona de arriesgado, ¿por qué? Porque aunque estábamos detectando una zona de suelo, durante la semana pasada en esta zona de aquí la tendencia bajista seguía siendo fuerte y estábamos jugando a adivinar suelos, y muchas veces en bolsa adivinar suelos es un ejercicio
bastante peligroso. En cualquier caso, hablábamos que había que entrar largo 4.76 porque teníamos un stop clarísimo en la zona de los 4.7330. Entrar aquí no es entrar por entrar jugando como si estuviéramos en el casino. Estábamos iniciando estrategias altistas porque teníamos un stop de salida muy cercano. Ahora bien, sabíamos que entrar en esta zona largos y perder los mínimos de los 4.7330 nos suponía tener que asumir pérdidas y salir del mercado, con lo cual era una estrategia que tenía bastantes posibilidades de concluir de una manera perdedora, pero siempre con un stop ceñido que nos hacía pensar en que las pérdidas que hubiéramos tenido que asumir eran razonables en función del objetivo que perseguíamos. Era muy claro la zona, largo 4.76, stop en la zona de los 4.7330, primer objetivo 4.83, segundo objetivo 4.88. Esa estrategia se cumplió. Una vez se ha cumplido esa estrategia y vemos cómo al llegar a esta zona de soporte, de anterior soporte de los 4.88, ahora resistencia, el precio se devuelve con tanta fuerza hacia abajo nuevamente. Fíjense hoy lunes que está empezando el tipo de cambio y después también de las noticias que nos vienen de Europa en la que ha habido una cierta relajación con el tema de Grecia, lo que ha hecho que el euro esté subiendo respecto del dólar. Eso ha hecho otra vez que el dólar retome su tendencia bajista de momento. Pero nosotros no nos tenemos que fijar en la vela que se ha formado hoy. Nosotros no tenemos que seguir las noticias de si en Grecia iban a llegar o no a un acuerdo, sino que ya durante la semana pasada y abstrayéndonos de cualquier noticia que podamos tener, nosotros lo que tenemos que ver es solamente el gráfico. El gráfico aquí con un RSI en la zona baja y unas velas indicando sombras inferiores que podían generar un soporte, aquí, si lo llevan en una línea vertical, fíjense, aquí, esta vela que nos indica una sombra inferior con un RSI ya en una zona que está indicando una clara sobreventa y que se puede sobrevenir un rebote, era la zona en la que nosotros podíamos intentar largos. Esperamos que se formó esta vela. Después de formarse esta vela, al día siguiente fue el día en el que en los 4.76 era para entrar largo, porque teníamos un stop muy ceñido, que en cualquier caso si la estrategia hubiera salido mala nos permitía seguir vivos y esperar a una siguiente oportunidad, y ya dejar que el rebote se produjera. Llegó al rebote al 38 puntos de toda la caída desde finales de diciembre de 2011 y se cumplen nuestros objetivos de 4.83 y 4.88. Se cumple además, como decimos, el pullback al anterior soporte de los 4.88, ahora resistencia, con lo cual técnicamente se han cumplido todos los objetivos que perseguíamos y era para salir a hacer caja en 4.83 primero, aquellos que pudieron aguantar hasta los 4.88 muchísimo mejor, y una llegada a esta zona todo nos indicaba que el precio se podía venir hacia abajo. Luego durante el fin de semana se ha llegado a una cierta relajación en Grecia, pero como ven y si se fijan, muchas veces el gráfico siempre nos va adelantando los movimientos. Si nosotros invertimos en bolsa en función de las noticias que salen en prensa, siempre vamos a andar con el pie cambiado y siempre vamos a llegar tarde a todos los movimientos. La zona de entrada era esta, la zona de salida era claramente entre los 4.84 y los 4.88. Aquel que pudo aguantar y tuvo más sangre fría vendió más arriba sacando una mayor plusvalía, pero quien hubiera vendido en la zona de los 4.84 también era una zona muy válida para haber hecho plusvalías las entradas largas en los 4.76. Una vez se ha cumplido este objetivo, una vez se ha producido esto que no deja de ser un pequeño rebote de la tendencia bajista que aún continúa, vemos cómo el precio ha vuelto a corregir, pero como el Heikin Ashi está marcando sombras azules, iconos azules, que son iconos alcistas. Si bien estos iconos alcistas no les damos todavía demasiada importancia, porque si se ven, todos tienen grandes sombras superiores que nos están indicando que esta zona es una zona de resistencia con la que de momento no ha podido y que creemos que va a ser difícil que pueda. ¿Qué es lo que se puede sobrevenir ahora? Pues después de haber llevado a cabo este rebote y ver que la tendencia bajista todavía sigue siendo preponderante, lo que podemos esperar para esta semana es primero una corrección que era bastante evidente después de haber llegado al anterior soporte, ahora resistencia de los 4.88, y ahora el precio o el tipo de cambio podría entrar en una fase lateral. De momento los márgenes, los extremos son muy claros. Por arriba 4.88, el máximo que marcó llegó a marcar la zona de los 4.90.
Si en algún momento se supera esta zona con fuerza, el dólar se va a ir hacia arriba claramente porque está superando una resistencia importante. Mientras no haga eso, vamos a estar moviéndonos en una zona por arriba entre los 4,88 y por abajo entre los 4,73. A día de hoy estamos en la zona del medio. Intentar cualquier tipo de estrategia larga o corta en esta zona sí que es jugar un poco a la lotería. Nosotros esperaríamos llegar a los extremos, la zona de los 4,88 para intentar cortos, y la parte de abajo en los 4,73, 4,75 para intentar largos. Si el precio vuelve a esta zona, veríamos si testea este soporte y podríamos intentar largos en este extremo. Si el precio rebotara hacia la zona de los 4,88, podríamos intentar cortos, teniendo en cuenta que esta es una resistencia muy difícil de pasar. Lo más probable es que vayamos a estar durante esta semana lateral en esta zona, que es un rango relativamente amplio entre los 4,73 y 4,88, y tendremos que ver cómo se mueve el precio para ver si dentro de ese rango mayor, que son aproximadamente unos 15 pesos, se van a ir formando algunos tipos de soportes o resistencias intermedias que nos puedan dar algún indicativo para aquellos que operan en el intradía, para que puedan hacer sus estrategias con una cierta referencia. Para concluir, y repitiendo, la tendencia bajista de fondo en el tipo de cambio dólar chileno sigue siendo preponderante. La semana pasada nos marcó un soporte que nos indicaba que podía producirse un rebote alcista dentro de la tendencia mayor bajista, que se produjo y que fue a cumplir los objetivos que habíamos marcado, y una vez cumplida esa zona nos hemos quedado laterales en una zona entre los 4,88 y los 4,73, zonas extremas con una resistencia muy importante por arriba y también por abajo con una zona de soporte relativamente importante. Vamos a ver durante el lunes y martes cómo se comporta el tipo de cambio. Vamos a ver si nos marcan algunas zonas de soportes o resistencias intermedias, y aquellos que llevaron a cabo la estrategia larga durante la semana pasada les felicitamos porque les salió redonda, y quienes hayan liquidado posiciones o estén fuera del mercado en esta zona intermedia en la que está abriendo hoy, en la zona de los 4,80, el tipo de cambio dólar peso chileno, diríamos que es una zona para esperar acontecimientos. Estamos hablando de aquellos que especuláis en el corto plazo. Aquellos que especuléis en el largo plazo y hayáis entrado largo en la zona de los 4,76 la semana pasada, digamos que el tipo de cambio lo podéis mantener con toda tranquilidad si estáis especulando a meses vista. Tenemos un soporte muy claro en la zona de los 4,7330 que no debería perderse, y siempre que no se pierda esta zona podemos mantenernos tranquilamente en posiciones largas dentro del dólar peso chileno. Aquellos que especuláis, y me consta, en intradía y liquidasteis la semana pasada en la zona de los 4,88, 4,90, y además aprovechando esta zona clara de resistencia, antiguo soporte, os pusisteis cortos, mantendríamos para los de más corto plazo las posiciones cortas siempre y cuando esta zona de resistencia aguante. ¿Por qué? Porque si esta zona de resistencia aguanta, es probable que el tipo de cambio siga retrocediendo para buscar otra de soporte en la zona de los 4,75, con lo cual aquellos que intentasteis aquellos que intentasteis cortos en esta zona de los 4,88, que es ahora ha pasado a ser resistencia, quizás podáis encontrar unos precios de cambio 1, 2, 3 pesos más abajo que aumenten sus plusvalías. Por lo tanto, quienes vayan a largo plazo y hayan entrado largos en esta zona, manténganse largos mientras no se pierda el soporte. Quienes vayan a corto plazo y hayan entrado cortos en esta zona, manténganse corto en principio mientras no se supere la zona de los 4,88, y veremos si durante el día de hoy o mañana se produce alguna bajada adicional que nos da precios de liquidación con una plusvalía mayor. Esperamos que el análisis del tipo de cambio dólar peso chileno les haya quedado claro, que los puntos que hemos indicado les sirvan para sus estrategias, tanto si van a largo plazo como si son especuladores en el corto plazo, y veremos durante el día de hoy cómo cierra el tipo de cambio, y mañana volveremos para hacer un análisis que nos dé algún indicativo de cómo podemos seguir enfrentando la semana. Como siempre, fue un placer hablarles. Alberto Cózar, de Andes Financial.